Bueno, muy bien, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias a AME por la invitación. La verdad que me siento muy orgullosa de poder acompañarlos esta noche. Yo he titulado mi conferencia El endodoncista, un periodontoterapeuta salvando dientes, y este término realmente no me lo puedo acuñar yo, sino que permítame porque algo es del doctor Fernando Goldberg, que yo creo que anda por ahí, no, me está escuchando, y realmente yo se lo escuché a él en una conferencia que nos dio acá en Costa Rica y me impactó muchísimo, porque verdaderamente nosotros como endodoncistas somos de los más capacitados y los mejores para hacer eso, periodontoterapeutas. ¿Por qué? Porque nosotros conservamos tanto el órgano dental en estética y función, pero también ese periodonto en cuanto a su arquitectura gingival y al hueso alveolar. Esta noche yo tengo algunos objetivos que quiero compartir con ustedes. Uno de ellos es cuáles son los retos de la endodoncia actualmente, una serie de casos y literatura recomendada y una reflexión final y una motivación final. ¿Cuáles son los retos que enfrentamos ahora o que se dice que son los retos de la endodoncia? Bueno, que podamos identificar y accesar y ensanchar todos los canales principales sin errores de procedimiento, que podamos establecer una longitud de trabajo adecuada y mantener esa longitud de trabajo a lo largo de toda la instrumentación, y la selección de los tamaños de la preparación y de la geometría general de ese conducto que nos permita desinfectarlo y subsecuentemente obturarlo. Ustedes ven constantemente las casas fabricantes están mirando cómo nos sacan una mejor lima, siempre hay alguien queriendo inventar un irrigante mejor para hacerse millonario y demás. Sí, todo eso es así, es cierto, y cada vez nos hacen mejores instrumentos y demás, pero yo particularmente, yo soy pues meramente clínica, yo particularmente lidio todo el tiempo con pacientes y siempre me topo con pacientes que están un poco aprensivos, ¿verdad? Hay gente que me dice, no, es que hacerse el tratamiento de nervios, botar el dinero, o cómo me va a decir usted que yo ya pagué por un tratamiento de nervios y me dice que está mal y que me lo tengo que volver a hacer, o que eso no sirve, que los dientes se quiebran, o me dicen, ¿cómo es posible que yo me hice un tratamiento, pero usted me dice que me lo va a hacer en hora y media o en un par de visitas y yo fui a hacerme una endodoncia hace algunos años y duraron hasta 5 citas y me dolió terrible y demás? O sea, los pacientes realmente para mí actualmente son un gran reto. ¿Por qué? Porque los pacientes están recibiendo tratamientos que realmente no están funcionando. La pregunta ¿es la endodoncia que no funciona o es el operador el que no está funcionando? ¿Por qué el paciente obtiene esto y no obtiene esto? Y vean que es un tema que no sucede solo en Costa Rica. Yo dudo que esto pase solo en Costa Rica y ustedes más adelante me dirán si estoy equivocada. Estos son pacientes que yo he tratado, pacientes extranjeros, y esta endodoncia, por ejemplo, se echa en Argentina. Yo quisiera pensar que esto no lo hizo un endodoncista. Esta se echa en Costa Rica y esta se echa en México. Así es que yo creo que si cogemos representantes de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, pues, y casi me atrevería a decir que esto pasa en todo el mundo. Y estos tratamientos tan mal realizados, pues realmente son una bomba de tiempo hecha ahí en este molar, porque a la larga este problema va a reventar. Entonces, para mí, ¿cuáles son los retos de la endodoncia actual, además de los que les mencioné, que luchamos, sí, para los tamaños y las apicales y para los irrigantes y demás? Pues darle credibilidad a nuestros tratamientos ante los pacientes, que los pacientes vuelvan a creer en el tratamiento endodóntico. Una cosa que me parece súper crítica también es recuperar la referencia del odontólogo general y de otros especialistas. Yo en mi país particularmente, y creo que sucede igual en México y en otras latitudes, nos hemos vuelto endodoncistas de maleta, ¿verdad? Vamos por aquí, por allá con la maletita y yo me pregunto, o sea, si realmente estamos dando el mejor tratamiento que podemos dar.
¿verdad? Pienso, ¿qué estímulo puede tener un endodoncista de hacer un ahorro y comprarse un microscopio si tiene que andar rodando de clínica en clínica, ¿verdad? Y si hace un esfuerzo, pues no recibe referencias, ¿verdad? Yo creo que el odontólogo tiene que entender, el odontólogo general y otros especialistas, que somos su mejor aliado para un tratamiento exitoso. Y también hay algo importante que debe primar: el interés por la salud del paciente y no mi interés económico. A mí a veces me llama la atención que yo tengo colegas que me han referido a sus padres, pero sí, cuando me refieren a sus padres, me lo refieren a mi oficina, donde yo los atiendo con toda la fiesta, el microscopio y todos los juguetes que tenemos, pero cuando se trata de sus pacientes, quieren que los vaya a ver ahí, a su oficina, donde yo no puedo tener todo lo que para mí garantiza y me facilita el tratamiento. ¿Por qué no querer lo que uno quiere para un ser querido o sus padres, eso mismo quererlo para nuestros pacientes, ¿verdad? También creo que es importante que nosotros como endodoncistas hagamos entender a los colegas y a los pacientes que la exodoncia debe ser siempre el último recurso y que debemos de tratar de conservar y de salvar los dientes. También luchar contra la implantitis, como decía el doctor Fernando Goldberg, que es aquella patología que afecta a los odontólogos y que los impulsa a la colocación indiscriminada de implantes dentales. Que no nos pase esto. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que vienen y que lo único que necesitan es un retratamiento, por ejemplo, en un incisivo superior, un tratamiento sumamente sencillo, y les han ofrecido una exodoncia y un implante con todos los retos que un implante en un sector anterior puede presentar. Yo no entiendo cómo puede ser eso posible, más que por razones monetarias para el odontólogo, que pues, supongo que le será más rentable un implante que hacer una endodoncia. También creo que nosotros como endodoncistas tenemos que creérnosla. Tenemos que entender que muchas veces nosotros somos la última oportunidad que tiene una pieza dental para permanecer en boca. A veces somos poco crédulos también de nuestras capacidades, o incluso hemos pecado de simplistas o perezosos. Hay casos que se las traen. Hay casos donde yo he durado 5 citas sentada con un paciente, 5 citas de 2 horas, ¿verdad? Que no son sencillos y que a veces yo digo, son casos incobrables, pero bueno, ahí están. Y son dientes que permanecen en boca, ¿verdad? Y también otro detalle que yo pienso que pasa es que olvidamos nuestras bases biológicas, ¿verdad? También, entonces, creo que hay cositas que hay que ir cambiando. También necesitamos enseñar, bueno, entonces, estos son alumnos míos, es un colega, Eric estudió en Tlaxcala. Esta es nuestra antigua clínica, estos son tiempos pre-COVID, no nos juzguen. Vean aquí nuestra pacientita con su dique que también quiso salir en la foto. Todos estos muchachos están haciendo endodoncia y entonces debemos de asegurarnos los que somos docentes de que aprendan a hacer buena endodoncia. Todos esos casos de endodoncias que les mostré anteriormente eran casos de odontólogo general, ¿verdad? Y yo pienso que no importa que usted sea odontólogo general, usted tiene que hacer bien sus endodoncias. Nosotros debemos de ser capaces de reconocer nuestras limitaciones. Pues cualquiera tiene el derecho de hacer endodoncia, pero tiene la obligación de hacerla bien, ¿verdad? A mí me gusta mucho esta cita de Walt Disney que dice que hagas lo que hagas, hazlo tan bien para que vuelvan y además traigan a sus amigos. Les aseguro que esos pacientes que ustedes vieron anteriormente, los casos que les enseñé de endodoncias bastante malitas, que llegaron a mí porque venían con mucho dolor, no quieren ni ver a los odontólogos en pintura, ¿verdad? Porque pues realmente se dieron cuenta que sus tratamientos pues, no fueron efectuados de la mejor forma. Entonces, nosotros debemos de preguntarnos qué debemos hacer como endodoncistas para dar tratamientos más predecibles y de mayor calidad, ¿verdad? Para que esos pacientes vuelvan a creer en la endodoncia y que nosotros recuperemos la reputación del tratamiento endodóntico y por ende el valor de nuestro entrenamiento especializado y la experiencia que nosotros tenemos, ¿verdad? Para que nos vuelvan a dar una calificación de 5 estrellas, porque realmente nuestros tratamientos son sumamente valiosos. Lo que nosotros podemos hacer por la dentadura de los pacientes es mucho y los pacientes lo aprecian bien. Los pacientes cuando reciben buenos tratamientos son muy agradecidos. Ahora les quiero yo mostrar una serie
de casos y pues la opción de tratamiento que yo elegí, que era la mejor opción que yo encontré para mí, y puede ser que para ustedes sean diferentes las decisiones, pero todos estos dientes quizás hubieran ido al basurero de biopeligrosos. Algunos dentistas quizás hubieran realizado exodoncias o tratamientos diferentes, y yo quiero compartirlos con ustedes porque me parece que son casos que vale la pena y que son bonitos. Este primer caso es una lesión endoperio. Interesantemente, es referido por un implantólogo. Tiene una endodoncia previa que fue realizada por un endodoncista hace aproximadamente unos 20 años. Y una pregunta curiosa que me hizo el paciente es, ¿usted tiene microscopio? A veces me preguntan si tengo telescopio también, pero bueno, los pacientes ahora ya empiezan a preguntar un poquito más. ¿Por qué? Porque leen. La gente ya se preocupa más por saber a qué va y qué tiene. Si ustedes ven la radiografía, pues no se ve nada muy, muy dramático, pero esta pieza sí tenía movilidad grado 3, una bolsa de 12 milímetros en vestibular. Yo le digo una bolsa tipo H, llegaba hasta la H de Hugh Freedy, porque era una bolsa profundísima. Y yo le diagnostico pues un tratamiento previo defectuoso y una periodontitis apical sintomática. Sin embargo, como les digo, yo la apariencia radiográfica no la veía tan terrible, y yo decía, pero ¿por qué este diente se mueve tantísimo? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, le mandamos a hacer una tomografía y vean más o menos el tipo de lesión que teníamos. Una pérdida de la cortical vestibular, ¿verdad? Tenemos una mucositis, un borramiento de la cortical del piso del seno maxilar. Podemos ver que tenemos un conducto MB2 que no fue tratado, señalado acá, ¿lo ven? Aquí también un poco expansivo hacia vestibular, ¿verdad? Y si ustedes ven cómo sabemos que esto es endodóntico y no es un tema periodontal. Bueno, veamos las crestas y vemos las alturas y podemos decir que este paciente pues no es un paciente periodontal, ¿verdad? No se ve un paciente periodontal, tampoco se le ve cálculo por doquier ni nada. Pues podemos apreciar la corona desajustada. Vean aquí, donde nos señalan expansión, la mucositis sin tabla. Vemos un conducto palatino que no fue obturado en su totalidad, el distal bastante bien. Ok, entonces pues bueno, conversamos con la paciente y tomamos la decisión de hacer el retratamiento. Evidentemente, estos retratamientos no se hacen en una sola sesión. Este tratamiento en particular, pues bueno, me tocó quitar la corona, ubicar conductos, ubicar ese conducto de MB2. Eso lo hice con magnificación, con el microscopio, porque definitivamente pues estaba un poquito complicado. Tuvimos que hacer medicaciones con hidróxido de calcio y me tomó más o menos unas 2, o si no recuerdo mal, 2 o 3 medicaciones poder obtener un conducto seco. ¿Ok? Una vez que obtuve un conducto seco, pues obturamos y empezamos a esperar. Le pusimos un provisional. Yo a estos pacientes no les voy a ofrecer una corona definitiva porque pues no, hay que esperar. Tenemos que hacer inversiones bien pensadas y esperar un poquito. A mí no me precisa, yo no me urge. A veces uno tiene referidores que sí que presionan un poco, pero la verdad, mis referidores han aprendido a esperar y afortunadamente nos va bien. Pueden ver la radiografía aquí. Esto es un control de un año y un par de meses más, donde hay una recuperación de la tabla vestibular y prácticamente una pequeña permanencia todavía de una lesión. Era una lesión muy grande, va a tomar más tiempo todavía en reparar, pero yo creo que hay muy buenos indicios de reparación. El piso del seno maxilar otra vez restablecido, sin mucositis. Vean aquí el comparativo de cómo estaba anteriormente y cómo está ahora. Así es que yo creo que es un caso que es bastante exitoso. La paciente está feliz, ya hicimos su corona y, como les dije, hacemos una inversión bien pensada. Primero en endodoncia, damos un tiempo, si vemos indicios de reparación, seguimos adelante.
¿Qué hay que saber en cuanto al diagnóstico diferencial? Bueno, pues sabemos que tenemos enfermedades meramente endodónticas, ¿verdad? Que son endodónticas primarias, podemos tener enfermedad periodontal primaria, pero a veces tenemos enfermedades combinadas. Puede ser endodóntica primaria con enfermedad periodontal secundaria, puede ser periodontal primaria con enfermedad endodóntica secundaria o una enfermedad combinada verdadera. En este caso en particular, como les mencioné, es una enfermedad endodóntica primaria con periodontal secundaria. Estas son lesiones que han crecido mucho y que se pueden comunicar con una pérdida marginal periodontal. Y el pronóstico pues va a depender del adecuado tratamiento endodóntico y periodontal. Estas pueden ocurrir como resultado de perforaciones. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Reabsorciones, fracturas verticales, tratamientos previos defectuosos y también defectos del desarrollo, que vamos ahora a mirar más adelante. ¿Qué síntomas podemos tener? Podemos tener síntomas agudos como un absceso periodontal. Recordemos que son abscesos que son más cervicales, no tan apicales. Inflamación, pus, formación de bolsas o movilidad. Vemos aquí un ejemplo. Este me gusta ponerlo, es un casito reciente, no tengo controles mucho más allá, pero es un caso que llega con una, no sé si les ha empezado a pasar, pero llega con una tomografía previa, me lo remite una amiga ortodoncista, y a veces yo me pongo, pues leo los reportes de los radiólogos, pero los leo con cuidadito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces no siempre comparto lo que viene ahí. Aquí nos indican que parecía haber una fisura radicular. Sin embargo, yo pues pregunto al paciente si ha tenido historia de trauma o algo. Si ustedes ven, lo que tiene es una clase 5 muy profunda, que puedes explicar por qué el paciente tuvo una necrosis, ¿verdad? Él tiene un absceso apical crónico. Sí veo que hay un poquito de facetas de desgaste, que el paciente probablemente bruxa un poquito, pero a ver cuántos pacientes tenemos por ahí que bruxan y no andan con fisuras en sus raíces, ¿verdad? Menos en un diente tan poco restaurado como este. Entonces, decidimos hacer la endodoncia. La primera cita hicimos la preparación biomecánica completa y pueden ver un par de semanas después donde hay una mejora del tejido blando. Vean que hay una pérdida aquí en la zona de la furca, pero no es un paciente tampoco periodontal. Si observan, tiene buena altura de cresta, solo acá hay un problema, ¿ok? Entonces, yo estoy segura que si le damos un poco más de tiempo, esta furca en unos meses se va a ver muchísimo mejor. Aquí tenemos un control de 2 meses y piquito más, donde ya vemos pequeños indicios de reparación en zona apical. Obviamente es muy reciente, pero quiero que siempre piensen en eso. Cuando tengan duda, analicen la altura de crestas y demás y el causal de la patología del paciente, porque definitivamente si ustedes se ponen a observar este paciente, pues no es un paciente que uno pueda clasificar como periodontal y que tenga muchísima placa, ni mucho menos. ¿Cómo abordamos un tratamiento con una lesión combinada? Pues usualmente, inicialmente solo va a requerir el tratamiento endodóntico y 2 o 3 meses después vamos a valorar si se requiere un tratamiento periodontal. Esto va a mejorar mucho también el pronóstico del eventual tratamiento periodontal. En caso de que, por ejemplo, el paciente requiera una cirugía, pues vamos a tener alguna recuperación ósea producto de nuestra intervención. Y el pronóstico generalmente va a ser bueno, aunque va a depender de la severidad de esa enfermedad periodontal. Estos son un par de artículos que les recomendaría leer del Dr. Rothstein, y en este es con el Dr. James Simon también, que habla de interacción entre endodoncia y periodoncia, el diagnóstico, pronóstico y la toma de decisiones en cuanto al tratamiento en lesiones endoperias. Así es que pues le pueden dar una repasadita si quieren. Todos los artículos prácticamente están aquí, los tengo, así es que si alguno quiere o necesita leer alguno, no lo consigo algo, con muchísimo gusto yo se los puedo facilitar. Este es el caso número 2. Es un caso de una perforación. Esta paciente viene contándome que, bueno, viene referida porque al hermano yo le hice una endodoncia, entonces el hermano le dijo, no, anda donde la doctora para que te revise. Bueno, ella tenía un odontólogo y este odontólogo le inició un tratamiento en este molar y
ella me relata que estuvo por espacio más o menos de un año yendo cada cierto tiempo, que le abría la molita, le irrigaba con algo que sabía enjuague bucal y le volvía a cerrar. Se le hacía, ella, su queja principal básicamente era un absceso periodontal. Lamentablemente yo no le tomé fotos a este caso en la primera cita, fotos clínicas del absceso, porque realmente no dimensioné cómo iba a terminar. Pero ella lo que le molestaba era ese absceso que tenía periodontal a nivel cervical, desmolar. Yo le quito la obturación temporal que ella traía y lo que me encuentro es esto que ustedes ven acá. Esto nosotros, no sé cómo le dirán en México, nosotros le decimos un hueco, ¿verdad? Esto no es una pequeña perforación, es un hueco. Y bueno, yo me puse a pensar, bueno, ¿qué hacemos? Esta es una señora, en ese momento tenía 68 años, y yo dije, bueno, ¿qué hacer? Si esta señora fuera mi mamá, ¿qué haría yo? Claramente, o si fuera mi abuelita, ¿qué haría yo? Claramente, yo siempre cuando tengo este tipo de tratamientos que son de pronóstico reservado y retadores, yo siempre les digo, yo tengo un montón de amigos que fácil me hacen esto gratis y si no por muy poco dinero. Pues usted va a tener que desembolsar una cantidad y bueno, quiero que lo tenga claro que el pronóstico es reservado y yo les enseño y tienen que ver, ¿verdad? A lo que yo me estoy enfrentando, porque si yo lo que le digo es que tiene una pequeña perforación, pues me pongo una soga al cuello yo porque realmente no es una pequeña perforación. Entonces, pues yo le planteo a la paciente y le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a cerrar esa perforación, vamos a limpiarla. Si usted en 2 semanas más o menos viene mejor, sin el abscesito y sin molestias, yo continúo con el tratamiento endodóntico. Entonces, bueno, el objetivo de mi primera cita fue hacer ese selle. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, hice la limpieza de la lesión y la eliminación con tejido, del tejido con ultrasonido. Le hice una desinfección de cavidad con la clorexidina al 2% y puse un poquito de irrigación con EDTA ahí para crear una desmineralización artificial y activar las metaloproteinasas que después van a actuar sobre las proteínas no colágenas de la netina para favorecer el proceso de biomineralización por el material que iba a poner, que era un biodentín. ¿Ok? Y ese es el biodentín que yo puse. Ese fue el objetivo de la primera cita. ¿Ok? La segunda cita, pues como les dije, era valorar el estado periodontal. Por dicha, ella llegó muy bien. Así es que decidimos iniciar el tratamiento endodóntico. Ahora, el problema es, ok, muy bien, ¿cómo buscar conductos ahí donde mi mapa del piso pulpar fue absolutamente borrado? Claramente, normalmente, bajo microscopio, vean donde encontré el disco vestibular, el puro margen de donde habíamos colocado el material mesio-vestibular. No me pidan un MB2, ni siquiera me esforcé mucho por buscarlo, realmente era, y después en una tomografía pues nos dimos cuenta que no tenía, pero bueno, el mesio-vestibular y el palatino, que sí es bastante más sencillo por la amplitud del conducto. Es la inicial, la radiografía inicial, así concluimos. Esta pieza yo la dejé sin provisional y yo no sé, pues en mi mente yo decía, esto está muy blandito, no quiero ponerle a ocluir, si esto se me flexiona aquí, todo está muy blandito, yo mejor la dejo sin provisional. Claramente no todos los pacientes le van a aceptar a uno no tener un provisional, ¿verdad? Pero bueno, esta paciente en particular no tenía peros, una señora ya de unos 68 años, no tenía problemas, un labio largo, no se le veía mucho al hablar ni sonreír, así es que ella se quedó sin provisional. Podemos ver el control a los 5 meses. Vean que ya hay reparación de las lesiones apicales y disminución de la lesión de furca. Vemos cómo estaba antes y cómo va mejorando. Este es el control a los 11 meses, ya podemos ver un poquito de laminadura, reducción de la lesión radiolúcida. 1 año y 4 meses después, yo decido colocar un provisional en oclusión y ahora sí le digo, bueno, ok, oclusión, vamos a ver qué tal, vamos a ver si esta muelita me va a resistir o no me va a resistir la oclusión y probamos un tiempo más.
Aquí tenemos control de año y 6 meses. Vemos que no tenemos lesión. Aquí prácticamente ya no tenemos lesión fúrica y una lindísima laminadura. Así es que al año y 8 meses pasamos la prueba y podemos rehabilitar. ¿Ok? Vean acá la evolución ya con la corona puesta y cementada en su sitio. Es súper importante que tengamos buenas restauraciones sobre nuestras endodoncias. No hacemos nada teniendo endodoncias hermosas con malas restauraciones, ¿ok? Vean acá cómo está. 3 años y 4 meses después, en septiembre del 2017 le hicimos una tomografía. Pueden ver la reparación aquí con el material, el biodentín, huesito en furca, huesito en furca, huesito en furca. Tiene un total de años en boca, el 2020, de 6 años y 5 meses. Lamentablemente yo la quise llamar a ella para control de un antepaso y traérselos acá, pero a ella le cogió la pandemia estando fuera de Costa Rica, así es que no le pude hacer un control, pero bueno, pudimos hablar por WhatsApp y me dijo, doctor, estoy bien, mi encía lindísima, mi molar muy bien, no me duele no nada. No sé qué estará pasando, porque pues a veces a los pacientes no les duele nada y cosas pasan, pero por lo pronto está bien. Y para mí 6 años y 5 meses está bien. La paciente actualmente tiene 74 años y está súper contenta y feliz con el tratamiento que decidimos, ¿ok? Este es el caso número 3. Este caso anterior y este otro ya los he enseñado en otras conferencias, especialmente de lesiones combinadas. Y son bonitos porque son casos que son de largo plazo, ¿verdad? Es muy fácil tener éxitos cortos, pero lo difícil es como el doctor Goldberg, tener éxitos de 35 años. Eso yo espero poder ser algún día como él, tener controles de esa cantidad de años y seguir viendo que las cosas funcionen. Este caso es el que yo digo que es todo mal. La corona es ajustada, se la puso Steve Wonder, la perforación con el poste se la hizo José Feliciano, y yo creo que la endodoncia de mala calidad y el instrumento separado que tiene aquí se le hizo Ray Charles. Realmente todo lo que pudo salir mal, salió mal en este caso en particular. Esta era una paciente de la universidad. En aquel momento, en el 2011, nosotros no teníamos un tomógrafo en la universidad y la verdad que la paciente pues no tenía muchísimos recursos en ese momento y no podía hacerse una tomografía a nivel privado, pero pues a mí ya me olía lo que estaba pasando, para mí esto estaba perforado. Entonces pues le hicimos un levantamiento de colgajo, ¿verdad? Vemos la lesión ahí y efectivamente vemos donde el poste pues está perforando la raíz y demás. Nuevamente me pongo a pensar, bueno, ¿qué haríamos? Es un lateral, ¿verdad? Creo que nadie quiere perder un lateral. Esta era una paciente que además tiene una sonrisa enciosa o lo que se llama gummy smile, entonces cuando se ríe se le veía de todo, o sea, es complicado obtener buenos resultados estéticos. A veces con pacientes así con los implantes y tampoco tenía muchísimos recursos, como habíamos hablado. Entonces, bueno, la propuesta fue la siguiente. Yo dije, bueno, ¿qué hago? Porque sí, he hecho otros casos en donde yo quito corona, quito el poste, sello la raíz, hago la endodoncia, saco el instrumento y demás. Pero en este caso en particular dije, bueno, ya lo tengo abierto. La propuesta fue, voy a gastarle el poste que se está saliendo por ahí para ya no tener esa filtración bacteriana y demás, hacer la pisectomía y mirar qué pasa. Vean acá donde estoy haciendo la pisectomía. Aquí eliminé lo que se estaba saliendo del poste con un cono invertido porque yo quería darle como una cavidad retentiva. ¿Okay? Aquí abajo se puede ver el instrumento separado, allá adentro. Aquí vemos donde voy sacando el instrumento separado, lo sacamos con ultrasonido. Y aquí tengo la cavidad seca. En aquel momento en Costa Rica únicamente teníamos MTA gris, el ProRoot, ¿ok? Y yo tenía cierta preocupación porque el ProRoot se me fuera a lavar. Recuerden que era un poquito pues arenoso y demás, yo sentía que era una cavidad sumamente grande y mi temor era que se lavara. A veces el problema en nuestros países es que no contamos con todo lo que uno lee en la literatura.
Yo tenía un ionómero de vidrio en ese momento, un Gold Label Universal Restorative, que es de fotocurado. Es un ionómero de vidrio reforzado con resina. Y pues decidí colocarle este ionómero, fotocurarlo de una vez y lo pulí muy bien. Y bueno, vamos a ver, cerramos. Este es el prequirúrgico y este es el posquirúrgico. Control de 3 meses. Me disculpo por las rayitas de las radiografías, pero es que al recién comprado el sensor me lo botó el paciente como para ahorcarlo, pero bueno. 8 meses. Ya vemos indicios de reparación y ya aquí fue el momento para cambiar esa corona. Recuerden que la corona estaba desajustada. Y este es un control 2 años y 3 meses después. Vean que se ve bastante bien. Prequirúrgico, posquirúrgico, un control de 5 años y 5 meses después. Para el 2017 le hice una tomografía, un control de 6 años. Pueden ver la cortical, incluso huesito aquí sobre la raíz. Aquí se ve súper bien. Y bueno, resulta que para esta conferencia le di una cita de control para ver cómo íbamos y vean. ¡Tarán! La paciente me está haciendo una lesión apical otra vez. En este momento, como ustedes ven, el 2 de septiembre, o sea, fue hace una semana, no tengo una tomografía en este momento que me indique que puede, o me dé pistas de qué puede estar pasando. Veo quizás, tal vez, puede haber alguna filtración por aquí, veo una zona radiolúcida, podría ser filtración, podría ser que el diente finalmente se fracturó, ¿no? No lo sé, no lo podría decir. ¿Qué hubiera hecho diferente si este caso llegara hoy? Quizás y definitivamente ahora con lo que vamos a hablar más adelante lo vamos a confirmar, tal vez el material de elección. Para este momento elegiría algo más similar a quizás un biodentín o un endosequence, no sé si en México se consigue. Me imagino que sí, ustedes tienen a veces más disponibilidad de materiales de lo que tenemos en algunos otros sitios, pero quizás lo hubiera hecho con uno de estos materiales que pues vienen con una consistencia mejor. Ya veremos, será un tratamiento que, como les digo, continuará. Sin embargo, pues a la paciente, a ella no le duele nada, nos enteramos porque pues, le hice un control, pero tenemos 9 años de permanencia del diente en boca. Vamos a ver qué nos tocará hacer para que tenga todavía más años más. ¿Qué factores se han asociado al pronóstico de los dientes tratados endodónticamente que han tenido perforaciones? Usualmente hemos hablado de que en el pronóstico incide el tiempo transcurrido entre la perforación y su reparación. Vimos 2 casos que no fueron, o sea, exitosos, que no fueron reparados prontamente, sino que tenían mucho tiempo de estar así. La localización de la perforación, si están cerca de la cresta o en la furca, pues empeora el pronóstico por la posibilidad de contaminación bacteriana. Vimos un caso que era de furca, por ejemplo. El tamaño de la perforación es importante. El sellado adecuado de esa perforación, idealmente hacerlo con magnificación y obviamente pues todos estos factores van a estar relacionados estrechamente con la infección bacteriana. ¿Qué nos dicen los estudios a largo plazo? Bueno, los estudios a largo plazo nos dicen que el pronóstico también va a estar asociado al material seleccionado. Vamos a querer materiales más similares al MTA o cementos bioactivos. Y también la importancia de usar magnificación o lupas, ¿verdad? Ya sea lupas o microscopio, y obviamente la experiencia del operador. Y una buena visualización sin importar la edad. Yo les digo, cuando uno ya después pasa a los 40 y ya no ve bien, pues se hace todavía muchísimo más crítico, pero de verdad cuando uno quiere sellar una perforación, no importa si usted es joven o no, usted necesita ver muy bien para asegurarse que esa perforación quedó apropiadamente sellada. Tanto estudios prospectivos como retrospectivos señalan que hay un porcentaje de éxito de entre el 90 y el 92% para estos estudios. Este otro reporta un 86% de reparación
Y parece que una vez que, o sea, después de la llegada del MTA, de la introducción del MTA, de los factores que más parecen ser importantes, no tanto los que habíamos hablado, lo les mencioné anteriormente, parece ser el tamaño de la perforación. Aquellas que tienen más de 3 milímetros son las que tienen peor pronóstico. ¿Ok? Esta otra revisión sistemática y metaanálisis reporta un 70% de éxito general con cualquier material, un 81% de éxito para el MTA y señala que hay mejor pronóstico para los dientes maxilares y que tengan ausencia de lesión asociada. ¿Ok? Entonces, mensajito importante, el material que utilizamos para sellar esas perforaciones, el tamaño hace ring ring, y hay que tenerlo en cuenta por ahí, ¿ok? Vamos a ver este caso, el caso número 4, es un caso de una geminación. Recordemos que las geminaciones son como dos dientes, como una imagen en el espejo, son como dos coronas y una sola raíz. Este caso no es mío, les voy a mostrar dos casos de defectos del desarrollo que no me pertenecen, son colaboraciones que me hacen estos dos colegas, compañeros míos de la universidad, que son muy buenos. Este es del doctor Pablo Meneses, que también exalumno de la Universidad Javeriana. Este pacientito llega con un diagnóstico de necrosis pulpar y un absceso apical agudo. Vean el tamaño de las lesiones tan grandes que teníamos. Aquí no tenemos cortical palatina, casi ya a punto de no tener cortical vestibular, expansión de esa cortical. Veanlo desde acá. Aquí tenemos el diente geminado, tamaño de la lesión, una lesión súper grande. Y vean acá, tenemos los dos edificios de las dos, y el conducto de los conductos de las dos coronas, y también tiene una invaginación acá, y vean acá, esto es muy importante porque ahora les voy a hablar sobre un poquito del surco del desarrollo. Vean acá el surco de desarrollo que presentan estas piezas. Estos son los accesos, ahí va la invaginación. Voy a tomar un poquito de agua, permiso. Vean el calibre de los conductos y el calibre, o sea, de la raíz. Pensar que esto lo podemos instrumentar, pues es algo ingenuo realmente. Son conductos sumamente amplios, pues hay que confiar aquí en nuestra irrigación y el ultrasonido y la medicación con hidróxido de calcio en este caso. El doctor hizo un par de medicaciones para lograr hacer una desinfección y obturó con ProRoot MTA. Recordemos, ahora vamos a hablar un poquito de la selección de materiales en zona estética, pero recuerden que este diente ya estaba pigmentado. Veamos el control de 6 meses, reducción importante de la lesión. Vean acá, comparativamente teníamos lesiones de 18 milímetros, ya tenemos 8, casi 8 por 8 milímetros de cada lado, una mejoría importante. Ya tenemos cortical en palatino, ya la expansión de la cortical vestibular no está. Este es el control de 1 año. Vean qué bien, tomografía, control de 2 años. Este paciente en particular, pues se le hizo después un blanqueamiento, ¿no? El doctor no me pudo facilitar las fotografías, pero bueno, le hicieron un blanqueamiento. El muchacho no le molestaba tener la corona doble, así es que únicamente le hicieron un blanqueamiento interno-externo y el muchachito pues anda feliz, era un chico joven. Ahora, quiero hablarles un poquito de los surcos del desarrollo. ¿Por qué? Porque si ese surco que yo les mostré en la tomografía hubiese estado comunicado con la lesión apical, pues otra historia sería, porque ahí ya sí las cosas se nos van a complicar, ¿verdad? La severidad y el pronóstico de estos surcos del desarrollo o el palato-gingival group va a depender de la localización, de la extensión, la profundidad y el tipo de surco. Este artículo me gustó mucho porque
perdón, hacen una clasificación de acuerdo a estos parámetros que les acabo de exponer. Vale la pena que lo lean. Y por si acaso les llega por ahí uno de estas situaciones. A mí no me persigue mucho, pero bueno, pues siempre es bueno saber. ¿Qué se ha hecho para manejar este tipo de lesiones asociadas a surcos de desarrollo? Pues se ha hecho gingivectomías y raspado y alisado radicular subgingival si son hendiduras leves. Se ha colocado amalgama o ionómero vidrio en casos leves o defectos grandes, con remoción del tejido de granulación por medio de colgajos. También hay un procedimiento que se llama sauserización, que es remoción del defecto a nivel de la cresta ósea usando instrumental rotatorio con o sin regeneración tisular. La extracción, eliminación de la hendidura y el reimplante, nuevamente, la extrusión ortodóntica o incluso la exodoncia cuando ya no hay pues más remedio. Todos estos con o sin tratamiento de conducto según el caso así lo merite. ¿De qué va a depender el pronóstico de este tipo de casos? Pues va a depender de la severidad del problema periodontal y de la extensión y de la accesibilidad que tenga ese surco del desarrollo. ¿Okay? Aquí les voy a mostrar un par de artículos de serie de casos que pueden consultar. Mira, realmente cuando uno tiene cosas así como que se salen de lo corriente, pues yo lo que hago particularmente es tratar de ver qué hay reportado en la literatura, así es que se los dejo por ahí. Hay un caso de reimplante tensional dentro de estos para que de repente pues busquen ideas y opciones según lo que se les presente. Este otro caso es de un densindente, un densinvaginatus. Es un caso cortesía de la doctora Marianela Benavides, ella es graduada de la Universidad de Tlaxcala, compañera de la universidad también. Es un pacientito que le remite el ortodoncista, es un niño que tiene 10 años de edad. Vamos a ver la fotografía, el ortodoncista lo remite para ver qué podríamos hacer. El diagnóstico es una necrosis pulparia, un absceso apical crónico. El pacientito, pueden ver las radiografías aquí iniciales, se le hace un trazado de 4 fístulas, tenía salidas por todo lado. En esa cita se le hace la apertura y la localización de un conducto, el conducto mesial, y se le hace medicación con hidróxido. Se le envía a hacer un estudio tomográfico, se confirma la presencia de otro conducto. Vemos que también tiene una considerable pérdida de la tabla. Aquí podemos ver el tamaño de la lesión, que es también bastante grande. Y podemos ver la ubicación también a nivel cervical, donde se ubica el otro conducto. Aquí vemos otras tomas de la tomografía. Vean acá la lesión. Esta es la fotografía con los accesos. Y en la cita número 2, pues se hace la localización de ese conducto. La doctora manifiesta que hubo un gran exudado, supuración por el conducto mesial. Nuevamente son conductos muy amplios, se hace calibración de los conductos con una lima 90, o sea, pretender preparar esto, instrumentar esto es difícil porque pues, son calibres demasiado grandes, así es que hay que confiar mucho en la irrigación ultrasónica pasiva en este caso y en la medicación con hidróxido de calcio que se hizo. Esta es la cita número 3, desaparecen las fístulas y se decide obturar. Este caso se obturó con MTA en apical y tercio medio y cervical ya con Butapet. Esto es un mes después de su primera cita. Vemos la obturación, diciembre del 2013, control de 5 meses, control de 1 año y 7 meses. Vemos huesito, huesito, huesito que estamos queriendo. Vemos acá el control tomográfico, 5.7 años después, 5 años, 7 meses después, ya tenemos nuevamente todo restablecido. Y aquí podemos ver control 5 años después, como les dije, ya él es un muchacho como de casi 18 años, concluyó su tratamiento ortodóntico, por ahora tiene una corona de cerómero, estamos esperando que él termine su crecimiento y demás, y para poder hacerse ya un tratamiento estético ya definitivo, pero pues conservó su dientito,
y ganamos hueso. ¿Okay? Así es que me parece que son un par de casos que vale la pena. Este último caso que les quiero presentar es un caso de trauma de ápice abierto. Es un paciente de 7 años. Esta paciente manifiesta, o sea, no sé si en México pasó o en el resto de Latinoamérica, pero aquí en Costa Rica por un tiempo empezaron a hacerse una serie de parques infantiles o playgrounds que tenían hechos de madera, unos maderas cuadradas grandes, y tenían unas hamacas con unas cadenas y unos tornillos para ajustar esas cadenas a la madera enormes. Pues uno de estos tornillos y la cadena de la hamaca se cae y le da en la carita a la niña, le lacera el labio superior, le abulsiona el incisivo temporal superior y le hace una luxación lateral de los dos incisivos inferiores. Esta paciente pues es atendida de emergencias en una clínica, le atiende un cirujano plástico para suturarle el labio y la atiende un odontólogo y pues esto es por cuento de la mamá, no lo sé de primera mano, pero la mamá me dice que el odontólogo pues le toma una medida y cuando le toma la medida pues un alginato de la boca y le hace una abulsión de uno de los dientes. Ella no me sabe decir cuál. No sé qué estaba pensando el colega que iba a hacer, porque pues esta paciente tenía otros dientes ahí de donde podía sujetarse para hacer una ferulización y demás, no sé qué pensó, pero bueno, en fin. La paciente llega a mí como un mes después del trauma. Ella viene con una necrosis pulpar y una periodontitis apical sintomática. ¿Cuál es el problema de estos casos? Pues bueno, que tenemos dientes que ya están necróticos, que no han terminado su desarrollo radicular, que tienen paredes delgadas, ápices abiertos. Y bueno, en algún momento nosotros habíamos, o antes hacíamos apexificaciones y pues con la posibilidad de que estos dientes sufrieran fracturas más adelante. Entonces, este fue el primer caso en donde hice una terapia regenerativa endodóntica. ¿Cuáles son los objetivos de esa terapia regenerativa endodóntica? Pues es la eliminación de síntomas y lograr una evidente reparación ósea si tuviéramos una lesión, el aumento del grosor de las paredes y idealmente de la longitud radicular, aunque esto es deseable, más no esencial. Y ojalá lograr una respuesta positiva a las pruebas de sensibilidad, que si la conseguimos, pues podría sugerirnos que tenemos una pulpa más organizada. Pero yo me doy por bien servida si tenemos este aumento de grosor de las paredes y un aumento de longitud y obviamente una eliminación de los síntomas. Quiero, antes de seguir adelante, hacerles algunas observaciones con respecto a la elección del material y en cuanto a la relación de los cementos bioactivos, por ejemplo, con algunos de los materiales que nosotros usamos, por ejemplo, el MTA con el hipoclorito de sodio. Por ejemplo, el MTA blanco y el gris tienen como radioopacador el óxido bismuto al 20%. Este radioopacador se ha asociado o es el responsable del cambio de color, ¿ok? Dándose un poquito más de cambio en el MTA gris. ¿Qué pasa? En presencia de hipoclorito pues va a sufrir oxidación o en presencia de oxígeno también y va a formar carbonato de bismuto, que es muy sensible a la luz y que produce un precipitado negro. ¿Okay? Entonces, el óxido de bismuto siempre va a ser sensible a oxígeno y a la luz. ¿Qué pasa? Veamos, por ejemplo, el MTA Plus en presencia de hipoclorito de sodio se pone negro. El Neo MTA Plus no tiene óxido de tantalio. Vean que no sufre cambios en presencia de hipoclorito. Este es agua, este es hipoclorito. Y el óxido de zirconio, presente por ejemplo en el biodentín, no pasa nada. El endosequence, por ejemplo, también tiene óxido de zirconio. ¿Okay? Entonces, tanto el cemento Portland, que no tiene ningún reopacador, como el NeoMTA Plus y el biodentín, por ejemplo, en este estudio reportaron que se mantienen estables. Veamos aquí, MTA, cuánto está seco, con agua, con hipoclorito, vean el cambio. Y en peróxidos de los blanqueamientos, por ejemplo, no pasa nada. Y el cemento Portland, que no tiene el óxido de bismuto, pues no sufre ningún cambio. ¿Qué pasa con los radioopacadores versus los metacrilatos de las resinas o el colágeno? Vean que con los metacrilatos, que son los del lado izquierdo, no hay
ninguna interacción. Sí hay cambio de color en contacto con colágeno, vean acá, se pone oscuro, óxido de circonio no, y el tuxtato de calcio tampoco, no tienen cambios. ¿Dónde tenemos colágeno? Pues en la dentina, estos son probados, perdón, en discos de dentina. Vean el óxido de bismuto presente en el MTA blanco, es el MTA blanco los que se colocó ahí, vean cómo se pone oscuro, ¿verdad? En contacto con el colágeno de la dentina, no así con el óxido de circonio ni el tuxtato de calcio, que es otro radioopacador. En estos no hay cambio de color. Entonces, si nosotros vamos a trabajar con un material que esté en zona estética, pues tenemos que preguntarnos qué vamos a usar, ¿verdad? Para no tener cambios de color. Entonces, bueno, volvemos al caso, iniciamos el proceso de revascularización. Recordar que en este caso, vean aquí tengo limas puestas, no, a esta paciente yo no le hice tomografía, era una niña pues chiquita. Las limas no están ahí porque en este caso recuerden que no se instrumenta, únicamente era para tener una guía más o menos de cuánto medían las raíces para ver cuánto podía insertar mi aguja de irrigación. ¿Verdad? No hacemos un limado ni nada por el estilo porque tenemos paredes sumamente delgadas. Este caso, pues hicimos irrigación con hipoclorito de sodio baja concentración. Este caso yo lo hice con una pasta triantibiótica, pero sí cambié la minociclina por amoxicilina con ácido clavulánico y puse una pasta triantibiótica. Esta es nuestra segunda cita, colocamos anestésico sin vasoconstrictor y favorecemos la formación de un coágulo, y en este caso yo coloqué el Biodentin. Okay, ahí lo podemos ver. Son casos que, bueno, a ver, son difíciles porque era una niña pequeña, son dientes que aún no han erupcionado, el aislamiento se vuelve bastante complejo, pero bueno, lo logramos y la niña se portó bien. Así terminamos, aquí está el clamp al borde de ya salir volando, y así terminamos. Véanlo acá, este es un mes, aquí ya empezamos. Este caso lo bonito es que como tenía tanta curiosidad, le hice seguimientos para ver de verdad cómo iba evolucionando. Este es un mes, ya se empieza a ver medio como una especie de cierre apical. 3 meses, vamos viendo ensanchamiento de las paredes, cierre y elongación. 5 meses, 6 meses, 10 meses. También vamos viendo estrechamiento del conducto. Así estábamos al inicio, así estábamos ahora, a los 10 meses, comparando. 1 año y 2 meses después, ya vemos obliteración del conducto, elongación y cierre apical. Entonces, ¿qué podemos? Estos son los dientes de esta pacientita. ¿Qué podemos decir? Bueno, en cuanto a efectos adversos de esta terapia, podemos tener un cambio de color del diente o de la raíz. Aquí, afortunadamente, pues es un ligero cambio. Recordemos que no usé minociclina y usé Biodentin, ¿verdad? Es un ligero cambio hacia amarillo, más similar a los dientes que tienen obliteración del conducto. Podemos tener ausencia de respuesta al tratamiento. Han habido casos donde no hay una buena respuesta, la permanencia del dolor y la infección, y secuelas como son la calcificación intracanal progresiva o incluso crecimiento óseo hacia el interior del diente. ¿Cuál es la ventaja del tratamiento de regeneración? Pues obviamente aumento de grosor y longitud radicular, ¿verdad? Antes de esta terapéutica, pues lo que podía pasar con estos dientes es que podían sufrir fracturas radiculares, ¿verdad? Y perderse a muy temprana edad. Y obviamente, pues también otra ventaja es el cierre apical. Sin embargo, se ha descrito una alta prevalencia de la calcificación intracanal asociada a este proceso o este tratamiento de revascularización en un 62% de los casos, o sea que va progresando en el tiempo. Situación que me sucedió a mí, ¿ok? Entonces, la pregunta del millón siempre es, bueno, ¿qué hago? ¿Hago el tratamiento de conductos o no lo hago? Una vez que ya tengo al paciente con cierre apical y que estoy notando la obliteración. Vean, esta es la misma paciente. Este es su incisivo superior. Recuerdan que les dije que se le avulsionó
el incisivo temporal. Este dientito ni siquiera estaba en boca al momento del accidente, pues estaba a punto de erupcionar, pero vean que tuvo un dañecito del germen, o sea, el golpe no fue normal, ¿verdad? Y entonces, bueno, me puse a buscar en la literatura, o sea, cuántos de esos que se obliteran tienen o terminan con una periodontitis apical. Me encontré que asociado a trauma, de un 1 a un 27.5% terminan con una periodontitis apical. En este estudio en particular, el que reporta 27.5% era el que tenía mayor número de casos, ¿verdad? Pero entonces yo dije, bueno, eso significa que, acá se puede decir que un 70% de esos casos que tienen obliteración no van a hacer una periodontitis apical. Entonces yo dije, bueno, dejémosla así, queditita y no hagamos nada. Algunos reportan 2%, algunos de los estudios de los que revisaron, reportes de casos 2%, 10%, 15% y bueno, hasta de 27%. Y adivinen qué, pues al control de 3 años y 9 meses, la criatura me viene con una lesión apical. En este momento sí, ya yo decidí hacerle una tomografía para mirar qué teníamos ahí, ¿ok? Este es el diente 3.1, van a verlo acá. Y el diente 4.1. Aquí además me hizo una bifurcación en apical muy linda. Y bueno, ¿cuáles eran mis ansiedades? Por ejemplo, cuando uno va a hacer un caso de esto, bueno, yo tenía mucha curiosidad de saber, y yo decía, bueno, irá a ser fácil, irá a ser difícil, porque digo, quitar el biodentín, ese puente dentinario que tengo ahí me va a ser fácil, me va a ser difícil, pues les cuento, en este caso, no puedo asegurar lo que sea para todos los demás, que en este caso en particular no fue difícil. Obviamente esto lo hice con magnificación, ¿verdad? No sé cómo hacerlo de otra manera que no sea así. Y realmente no fue difícil, no estaba demasiado duro ni fue demasiado complejo. Entonces hicimos las endodoncias. Tenemos una de un lado. Les confieso también que fue mucho más fácil atender a esta paciente cuando era una niña de 7 años que ahora que es adolescente. No, casi no, o sea, no colaboran mucho y están siempre pendientes de su celular y además dificilito. Pero bueno, lo logramos por dicha. Y así terminamos. Y podemos ver acá la evolución. O sea, este caso tiene de todo, ¿verdad? Abril del 2015, enero del 2019, las endodoncias junio del 2019, septiembre del 2019 y septiembre del 2020 ya con eliminación de las lesiones y un hueso lindísimo, y yo espero que estos dientes permanezcan muchísimos años en la boca de esta niña. Así es que después de haberles enseñado estos casos, yo creo que no hay nadie mejor preparado que el endodoncista para hacer endodoncias y preservar dientes y hueso, nuestro preciado hueso. Porque aun cuando esto falle en un futuro, si es que así lo hicieran, si fallaran, tenemos un excelente hueso donde eventualmente podríamos también colocar un implante si así lo fuera necesario. Pero yo creo que nunca, nunca una prótesis va a ser como nuestros propios dientes. Nosotros siempre, siempre tenemos que optar por el diente, por conservar dientes. Este es un editorial que a mí me gustó muchísimo, es de Jan Willy y el Dr. Lang, y yo creo que debería ser de lectura obligatoria en cualquier posgrado, porque me parece que lo que allí dicen es bastante sabio y bueno. Realmente pensar que, o sea, hay un pensamiento erróneo de que los implantes dentales tienen un mejor pronóstico a largo plazo, ¿verdad? Y eso se ha rechazado en estudios comparativos y en regresiones sistemáticas. A mí este casito me llegó por redes sociales, no sé quién es el dueño, pero me encanta porque ustedes ven, bueno, aquí en los restos radiculares, ven esta endodoncia que muy a pesar de que está mal, pues tiene buena altura de crestas y demás. Vienen, le hacen la endodoncia bien hechita, ponen además a la par un implante. Aquí tenemos reparación. Lamentablemente le hicieron lo que yo llamo una corona de charro, sobre contorneada, además, y un poco abierta aquí, pero bueno, tenemos reparación. Y yo sé que aún, si esta endodoncia se contamina y la vuelven a hacer, probablemente vuelva a reparar. Pero un implante, no sé, vean el hueso aquí, ya no.
¿verdad? Siempre los dientes, aun cuando estén comprometidos por razones periodontales o endodónticas, pueden tener una longevidad que puede sobrepasar por mucho la de un implante promedio. Así es que siempre deberíamos de apostar por los dientes. Y además hay una cosa, o sea, nosotros somos entrenados para mantener los dientes en boca. O sea, nosotros pasamos de ser barberos a camuelas a hacernos, o sea, a desarrollar técnicas súper especializadas y seguimos investigando para tratar de mantener los dientes en boca. Y parece que nos estamos devolviendo y nos estamos devolviendo otra vez a hacer sacamuelas. Y eso no puede hacer. Y yo quiero invitarlos siempre a aceptar el reto de mantener esos dientes en boca. Si nosotros hacemos una remoción temprana de esos dientes que están comprometidos, pues nos robamos mucho también de la experiencia que podemos adquirir preservando dientes en boca. Hay un libro que yo les quiero recomendar, que me gustó mucho, de David Epstein, que se llama Range. Ahora yo les voy a hablar un poquito de eso, pero él dice que actualmente no nos enseñan la habilidad de pensar. Y yo, gracias a Dios, tuve mentores, tanto en la Universidad de Costa Rica como en la Universidad Javeriana, gente que me enseñó todo lo que pudo, me dio las bases y sin egoísmos y sin nada, y realmente me enseñaron a pensar, ¿verdad? Porque, a ver, creo que nada de esto, de los casos que yo les mostré, nada, ni siquiera remotamente me llegó alguna cosa parecida, tal vez una perforación, pero nada remotamente parecido a lo que les enseñé. Pero ellos me enseñaron las cosas principales, que son las bases, y estaré siempre eternamente agradecida con ellos por eso y por enseñarme a pensar. Este libro, Range, que quiere decir amplitud, habla de por qué los generalistas triunfan en un mundo especializado, ¿verdad? Y sugieren que nosotros deberíamos de diversificar experiencias, crear oportunidades, tomarnos el tiempo de explorar y de pensar en grande. Incluso él dice que uno, y esto me gusta especialmente para mis estudiantes, porque a veces mis estudiantes me dicen, doctora, me quiero ir a especializar, ¿usted cree que debe hacerlo ya o me espero un poco? Y él dice que si nosotros escogiéramos carrera como escogemos pareja, pues nadie se casaría con una profesión tan pronto, ¿verdad? Siempre es importante que tengamos un poquito de experiencia. Yo les voy a contar mi caso particular. Yo ejercí como odontóloga general por 8 años antes de irme a especializar. Y realmente a mí me ayudó muchísimo esa parte de haber tenido un poquito de calle, por decirlo de alguna manera, para que el posgrado no me resultara tan complejo y tan difícil como otros compañeros que estaban pues recién graduados y que estaban muy pollitos. Entonces mi consejo es siempre tener un poquito de calle, aprender un poquito de todo antes de irse de cabeza a la disciplina que ustedes escojan. También es importante tener cuidado de no ser muy cuidadoso, porque inconscientemente podemos también nosotros limitar nuestra capacidad de exploración, ¿verdad? No podemos ser sumamente miedosos, pero tampoco demasiado atrevidos, ¿no? No, siempre hay un dicho ahí que decimos que no hay nada peor que un tonto con iniciativa, ¿verdad? Tampoco así, creo que el conocimiento es importante, pero el conocimiento puede ser una espada de doble filo, ¿verdad? Te permite hacer cosas, pero también te vuelve ciego a otras posibilidades. Ahora tenemos esa tendencia, y los chicos ahora a veces les gusta esa tendencia de recetas, todos nos lo han escrito, botellita 1 más botellita 2 más 3, sobre, haga esto, lo otro, ¿verdad? Todo demasiado estructurado para que no metamos la pata, pero yo creo que siempre la amplitud de experiencias puede evitarnos, ¿verdad? Si tenemos nuevas ideas, hemos estado expuestos a diferentes cosas, podemos, ante una cosa que se salga de lo común, encontrar una nueva posibilidad y no usar solamente los métodos conocidos que nosotros tenemos. Y este comentario que hizo este doctor Aldaca, en style italiano, Endodontics, me gustó mucho porque dice que él hace una endodoncia ahí bastante compleja y él dice que el tratamiento tradicional sin retos no le brinda experiencia a un dentista, así como ningún mar en calma hizo experto marinero. Nosotros debemos de perfeccionar nuestras habilidades, resolver, hacernos de las herramientas necesarias y confiar en Dios. Me encantó, porque es así. Yo creo que todos estos tratamientos que han representado un reto para mí, que han sido difíciles, me han hecho mejor endodoncista. Yo creo que nosotros descubrimos quiénes somos en la práctica, no en la teoría. A mí mis profesores me brindaron todas las herramientas, las bases,
la educación continua en varias disciplinas de la odontología, y les estoy hablando de todo, porque yo particularmente creo que nosotros tenemos que saber de todo. Yo voy a charlas de adhesión, voy a charlas de perio, voy a charlas de orto, de prostodoncia, de todo. Yo creo que todo suma, ¿verdad? La interconsulta con mis colegas endo y no endo y la práctica clínica me han ido pintando rayas. Estoy segura que a la larga yo seré un tigre, así es que yo los invito a ustedes a asumir ese reto. Es todo lo que tengo para ustedes esta noche. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Aquí están mis números. Aquí está mi contacto de WhatsApp. Con mucho gusto, cualquier consulta, cualquier cosa, pues me pueden contactar ahí y mi correo electrónico. Mi lema es siempre, soy un endodoncista especialista en salvar dientes y ese es mi superpoder. Muchas gracias.